Hola, hola amigos de CTV Internacional y a todos los que siempre están pendientes de su programación. Y pues estamos gozosos, contentos de estar acá nuevamente un viernes más, un viernes para poder reflexionar, leer la palabra del Señor, también estar en comunicación con ustedes, en contacto. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, donde sea que nos estén viendo, en su casa o en internet, en Facebook, en YouTube, donde sea. Gracias por siempre estar pendiente de este programa, del programa Primicias de Bendición. Así que vamos a entrar al tema del día de hoy. Y como saben, hemos estado desarrollando el libro, el tema de una vida con propósito. Y una vida con propósito tiene 40 capítulos que normalmente lo recomiendan leerlo en 40 días. Yo me estoy tomando 40 semanas o más para saborearlo un poquito más, para tomar mi tiempo de reflexionar, de escuchar, de procesar durante la semana lo que leí o escuché la semana anterior. Y hablando de la semana anterior o del capítulo anterior, que era el día 11 o capítulo 11, decía la pregunta a reflexionar. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? Entonces, ¿qué puedo hacer para recordar qué debo hacer? Que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día. Pensaba en esto y yo digo que lo que uno tiene que hacer es ser más intencional. Es decir, uno sabe que Dios está ahí, uno sabe que Dios lo escucha. Entonces, ¿por qué no hace el tiempo? ¿Por qué no nos tomamos el tiempo de hablar con Él? Entonces, no sé si usted es una persona organizada en su tiempo o no. A mí a veces me cuesta organizarme, pero cuando yo siento que Dios está ahí, que me está hablando por medio de una alabanza, o en el trabajo, o durante estoy en otras actividades, y yo siento la presencia de Dios, o siento que Él me quiere decir algo, yo hablo con Él, yo le pregunto, yo digo, ¿qué me quieres decir con esto? O gracias por esta palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? Entonces, ser más intencional. Y lo segundo creo que puede ser tener mucho cuidado con lo que vemos todos los días. Y va relacionado con ser intencional también. Si usted sabe que los domingos es para ir a la iglesia o los miércoles, no sé, o hay un programa de televisión o de internet que a usted le gusta a esa hora, o siente que le llena, entonces apartar ese tiempo, ¿no? Y decir, no, este tiempo es para Dios, no, este tiempo es para mi crecimiento espiritual, no, esta hora es para hablar con Dios, para orar. Entonces, yo siento que la clave está para cosechar una relación con Dios o hacerla crecer, es ser intencional, ¿no? Pues se puede estar muy cansado uno después de un día de trabajo, semana, lo que sea. Pero si se es intencional, y ahorita lo vamos a escuchar en el día 12, cuando uno de verdad el primer amor lo busca todos los días o seguido, no hay excusas. Las excusas como que se desvanecen. Entonces, eso es lo que pienso yo, de buscar una relación con Dios más cercana. Y el día 12 habla de eso también, habla de amistad o cosechar, obtener, desarrollar una amistad con Dios. Así que día 12 les dejo el audio que dura 18 minutos y está relacionado con desarrollar una amistad con Él. ¿Cómo se hace eso? Averigüémoslo. Tan cerca de Dios como lo decidas. Como en cualquier amistad, debemos trabajar para desarrollar la nuestra con Dios. Ella no se da por casualidad. Requiere voluntad, tiempo y energía. Si deseas un vínculo más estrecho e íntimo con Dios, deberás aprender a comunicarle tus sentimientos con sinceridad, a confiar en Él cuando le pidas que haga algo, a aprender a interesarte en lo que a Él le interesa y a procurar su amistad más que ninguna otra cosa. Debo ser sincero con Dios.
La primera piedra para edificar una amistad profunda con Dios es tener sinceridad sobre nuestras faltas y sentimientos. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. En las Escrituras, ninguno de los amigos de Dios era perfecto. Si la perfección fuera un requisito para ser amigo suyo, nunca podríamos serlo. Es una dicha que, por la gracia de Dios, Jesús todavía sea amigo de pecadores. En la Biblia, los amigos de Dios fueron sinceros con respecto a sus sentimientos. Se quejaban y discutían con Él. Ponían sus decisiones en tela de juicio y hasta lo acusaban. Esta franqueza no parecía molestarle a Dios. Es más, la estimuló. Dios permitió que Abraham pusiera en tela de juicio y cuestionara la destrucción de la ciudad de Sodoma. Abraham insistió con Dios para que no destruyera la ciudad, negoció con él, intercediendo por si hubiera por lo menos 50 justos, hasta conseguir apenas 10. Dios también escuchó pacientemente las acusaciones de David, que se quejaba de la injusticia, la traición y el abandono. Él no mató a Jeremías cuando éste dijo que Dios le había hecho trampa. Job pudo dar rienda suelta a su amargura durante el calvario que pasó. Y al final, Dios mismo lo defendió por ser sincero y amonestó a sus amigos por su falta de autenticidad. Dios les dijo que, a diferencia de mi amigo Job, lo dicho por ustedes y lo que han dicho sobre mí no es verdad. Mi amigo Job ahora orará por ustedes y yo aceptaré su oración. En un ejemplo asombroso de franca amistad, Dios expresó su disgusto total con la desobediencia de Israel. Le dijo a Moisés que cumpliría la promesa de darles a los israelitas la tierra prometida, pero que no daba un paso más con ellos en el desierto. Dios estaba harto y quiso que Moisés supiera exactamente cómo se sentía. Moisés, hablando como amigo de Dios, le respondió con la misma franqueza: «Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que soy muy especial para ti. Entonces, dime cuáles son tus planes. Ten presente que los israelitas son tu pueblo, tu responsabilidad. Si tu presencia no los guía, mejor no emprendamos este viaje. Si no vienes con nosotros, ¿cómo sabré que estamos juntos en esto, yo y tu pueblo? ¿Vienes con nosotros o no?» «Está bien, haré lo que me pides», le dijo el Señor a Moisés, «y también haré esto porque te conozco bien y te considero mi amigo». ¿Puede Dios tolerar esa sinceridad franca e intensa de tu parte? Por supuesto. La amistad auténtica se construye con base en revelaciones. Lo que puede parecer un atrevimiento, para Dios es autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos. Se aburre con los clichés reverentes y previsibles. Si quieres ser amigo de Dios, debes ser sincero con Él, comunicarle lo que de verdad sientes, no lo que piensas que deberías sentir o decir. Es posible que necesites confesar una rabia oculta o algún resentimiento contra Dios en ciertas partes de tu vida donde sientes que Dios no te trató con justicia o que te decepcionó. Hasta que maduremos lo suficiente como para entender que Dios usa todo para bien de nuestra vida, estaremos resentidos con Él por simplezas, como la apariencia física, nuestro trasfondo y formación, oraciones sin respuesta, penas del pasado y otras cosas que cambiaríamos si fuéramos Dios. La gente suele echarle la culpa a Él por el dolor que otros les han provocado. William Backus llama a eso la grieta oculta con Dios. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con Dios. ¿Por qué querría ser amigo de Dios si permitió esto? El antídoto, por supuesto, es darse cuenta de que Dios siempre actúa defendiendo nuestros intereses, incluso cuando nos resulta doloroso y no podemos entenderlo. Pero expresar nuestro resentimiento y revelar nuestros sentimientos es el primer paso para la recuperación. Como lo hicieron tantas personas en la Biblia, cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Dios dejó sus instrucciones respecto a la sinceridad sin tapujos en el libro de los Salmos. Un manual de adoración lleno de protestas y desvaríos, dudas, temores, resentimientos y sentidas pasiones,
combinadas con gratitud, alabanza y afirmaciones de fe. En ese libro se han catalogado todas las emociones. Cuando leas las emotivas confesiones de David y de otros, entenderás que así es como Dios quiere que lo adores, sin ocultarle ningún sentimiento. Podemos orar como el salmista: en su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. Es alentador saber que todos los amigos más íntimos de Dios, Moisés, David, Abraham, Job, entre otros, tuvieron sus momentos de duda, pero en vez de disimular su desconfianza con piadosa hipocresía, la expresaron con sinceridad, franca y públicamente. Expresar nuestras dudas suele ser el primer paso hacia el siguiente nivel de intimidad con Dios. Debo obedecer a Dios en fe. Siempre que confiemos en la sabiduría divina y hagamos todo lo que nos manda, aunque no lo entendamos, estaremos afianzando la amistad con Dios. Usualmente no pensamos en la obediencia como una característica de la amistad. La reservamos para las relaciones con los padres, con el jefe o con cualquier autoridad, pero no con un amigo. Sin embargo, Jesús dejó bien claro que la obediencia es una condición para la intimidad con Dios. Él dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el capítulo anterior hemos señalado que la palabra que Jesús usó cuando nos llamó amigos podría emplearse para referirse a los amigos del rey en la corte real. Si bien estos compañeros cercanos tenían privilegios especiales, aún así estaban sujetos al rey y tenían que obedecer sus órdenes. Somos amigos de Dios, pero no somos sus iguales. Él es nuestro líder cariñoso y nosotros lo seguimos. Obedecemos a Dios no por obligación, temor o compulsión, sino porque lo amamos y confiamos en que sabe lo que es mejor para nosotros. Queremos seguir a Cristo porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, y cuanto más cerca lo sigamos, más estrecha será nuestra amistad. Los no creyentes piensan que los cristianos obedecen por obligación, porque se sienten culpables o por temor al castigo, pero es todo lo contrario. Obedecemos por amor, porque nos ha perdonado y liberado, y nuestra obediencia nos llena de gozo. Jesús dijo: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Fíjate en que Jesús simplemente espera que hagamos lo mismo que Él hizo con el Padre. Esa relación es el modelo para establecer nuestra amistad con Él. Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera, y lo hizo por amor. La verdadera amistad no es pasiva, sino activa. Cuando Jesús nos pide que amemos a los demás, que ayudemos a los necesitados, que compartamos nuestros recursos, que tengamos una vida limpia, que estemos dispuestos a perdonar y a atraer a otros a Él, el amor nos impulsa a obedecerlo al instante. Muchas veces se nos desafía a hacer grandes cosas para Dios. En realidad, a Él le agrada más que hagamos pequeñas cosas con obediencia y por amor. Podrán pasar inadvertidas para los demás, pero Dios las ve y las considera actos de adoración. Las grandes oportunidades suelen venir una sola vez en la vida, pero estamos rodeados de pequeñas oportunidades todos los días. Podemos alegrar a Dios hasta con actos tan sencillos como decir la verdad, ser generosos, animar a los demás. Dios atesora estos simples gestos de obediencia más que nuestras oraciones, alabanza y ofrendas. La Biblia nos dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Jesús comenzó su ministerio público a la edad de 30 años, cuando Juan lo bautizó. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. ¿Qué hizo Jesús durante 30 años que agradaba tanto a Dios? La Biblia no nos dice nada respecto a esos años ocultos, a excepción de una frase aislada en Lucas 2:51. Regresó a Nazaret con ellos y vivió obedientemente con ellos. 30 años de vivir agradando a Dios
se resumen en dos palabras: vivió obedientemente. Debo valorar lo que Dios valora. Esto es lo que hacen los amigos. Se interesan en lo que la otra persona considera importante. Mientras más amigo seas de Dios, más te importará lo que a Él le importa, más te afligirá lo que a Él le aflige, y más te alegrará con lo que a Él le agrada. Pablo es el mejor ejemplo de esto. Los planes de Dios eran los suyos, y se apasionaba por las mismas cosas que apasionaban a Dios. Pedía que le aguantaran la tontería de estar tan preocupado por los corintios, porque se debía a la pasión de Dios quemándolo por dentro. David sentía lo mismo. La pasión por la casa de Dios me consumía. Sentía que los que insultaban a Dios también me insultaban a mí. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? La redención de su pueblo. Quiere hallar a todos sus hijos que se han perdido. Jesús vino al mundo por este motivo principal. El hecho más preciado para Dios es la muerte de su Hijo. Lo segundo más valioso es cuando sus hijos comparten esa noticia con otros. Si somos amigos de Dios, nos deben importar todas las personas a nuestro alrededor, porque ellas también preocupan a Dios. Los amigos de Dios les hablan a sus amigos acerca de Dios. Debo desear la amistad con Dios más que nada. Los salmos están repletos de ejemplos de este anhelo. David deseaba con pasión conocer a Dios por encima de todo. Usó palabras como anhelo, ansia, sed, hambre. Anhelaba a Dios. Dijo: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Y en otro salmo dijo: tu amor es mejor que la vida. La pasión con que Jacob deseaba la bendición de Dios en su vida fue tan intensa que luchó toda la noche en el campo con Dios y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. La parte más llamativa de esta historia es que Dios, que es todopoderoso, lo dejó ganar. Dios no se ofende cuando luchamos con Él, porque este encuentro requiere contacto personal, y eso nos acerca a Él. También es una actividad apasionada, y a Dios le encanta cuando nos emocionamos con Él. Pablo fue otro hombre entusiasmado por su amistad con Dios. No había nada más importante, era prioritaria, el foco único, la meta principal de su vida. Dios usó a Pablo de manera tan grande justamente por esa razón. Una versión amplificada de la Biblia expresa cabalmente la intensidad de la pasión que Pablo sentía. Mi firme propósito es conocerlo mejor, para poder progresivamente conocerlo más a fondo y más íntimamente, sintiendo, percibiendo y entendiendo las maravillas de su persona con mayor intensidad y más claridad. Lo cierto es que estás tan cerca de Dios como tú lo deseas. La amistad íntima con Dios es una opción, no es una casualidad. Debes tener la intención de buscarla. ¿Realmente la quieres? ¿Más que a cualquier otra cosa la quieres? ¿Cuánto vale para ti? ¿Vale la pena que dejes otras cosas para conseguirla? ¿Merece el esfuerzo que tendrás que hacer para desarrollar los hábitos y destrezas necesarios? Quizás en el pasado Dios te haya apasionado, pero has perdido ese fervor. Era el problema que tenían los cristianos de Éfeso. Habían dejado su primer amor. Hacían lo correcto, pero por obligación y no por amor. Si solo has estado cumpliendo con gestos espirituales, no debería sorprenderte si Dios permite el dolor en tu vida. La aflicción es como el combustible de la pasión. Refuerza la energía intensa que normalmente no tenemos, pero que necesitamos para realizar los cambios. El doctor C.S. Lewis dijo: el dolor es el altavoz de Dios. Dios nos despierta del letargo espiritual mediante el dolor. Nuestros problemas no son un castigo, son los despertadores que usa un Dios cariñoso. Él no está enojado con nosotros, Él está apasionado con nosotros, y hará lo que sea necesario para que volvamos a tener comunión con Él. Pero hay una manera más fácil para reencender tu entusiasmo por Dios. Comienza pidiéndole a Él esta pasión y pídela hasta conseguirla. Haz esta oración durante el día. Querido Jesús, lo que más quiero es conocerte íntimamente. Dios les dijo a los cautivos de Babilonia que,
Cuando lo buscaran en serio y de todo corazón, Él se aseguraría de no defraudarlos. Tu relación más importante. No hay nada, absolutamente nada más importante que cultivar la amistad con Dios. Es una relación que durará para siempre. Pablo le dijo a Timoteo, algunos de estos individuos se han apartado de lo que es más importante en la vida, conocer a Dios. ¿Te estás perdiendo lo más importante de la vida? ¿Puedes hacer algo al respecto ahora mismo? Recuerda, es tu decisión. Estarás tan cerca de Dios como tú lo quieras. Vamos acá el programa Primicia de Bendición y siempre es una gran bendición escuchar estos audios. Sé que muchos no tenemos el hábito de la lectura y escuchar un audio nos ayuda muchísimo. No es porque pueda hacer otras cosas uno al mismo tiempo, sino porque yo siento que me concentro a veces más o entiendo más lo que estoy escuchando. Bueno, no es para todos, pero bueno. Entonces, yo tengo algunos puntos, no voy a mencionar todo ahí, o la mayoría de lo que menciona. Estoy de acuerdo en todo lo que dice el audio, pero hay algunos puntos interesantes que vienen de la semana anterior o de cosas que yo he vivido y que me gustaría compartir. Y pues, en primer lugar, el versículo de Proverbios 3:32 es súper importante. Y hay dos versículos más que voy a mencionar. El Señor al íntegro le brinda su amistad. Proverbios 3:32. Yo digo como que ya leímos ese versículo o escuchamos ese versículo y como ya está todo. Ahora, el asunto es, a Él le brinda la amistad al que es íntegro. Y la pregunta es, ¿qué es ser íntegro? Entonces el ser íntegro va relacionado con la honestidad, con ser cabal, como decimos en el lenguaje popular. Tiene que ver mucho con lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Esa es como la definición más popular de integridad. Ser honesto cuando nadie te está viendo. La integridad, es decir, cuando uno está en público o en privado, si es la misma persona, entonces somos las mismas personas cuando estamos en la iglesia o cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo. Esa es como la definición de integridad. Tenemos ese valor cuando se requiere, o somos hipócritas, aunque suene fuerte la palabra, y solo somos íntegros o honestos cuando nos están mirando. Así que recordemos que Dios nos está viendo en todo tiempo, y a veces yo digo como, la verdad yo no estoy actuando con integridad en este momento, así que Dios perdóname. Y se siente mal uno, se siente feo cuando ya conoce el término integridad, como dice el apóstol Pablo, y de repente como, híjole, ¿verdad? Imagínate que Dios te está viendo en este momento, o te está escuchando, ¿verdad? Esa actitud no es la adecuada de un cristiano, entonces, o de una persona con valores. Al íntegro el Señor le brinda su amistad. Santiago 4:8 dice algo muy importante también: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, el apóstol Pablo está enfocado mucho en cosechar o mantener una relación con Dios, y obviamente le predicaba y enviaba cartas a las nuevas iglesias, a los nuevos miembros, y él les decía este consejo que aplica mucho para nosotros: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, si queremos desarrollar una amistad con Dios, una relación de intimidad espiritual hablando, por supuesto, entonces tenemos que pensar en acercarnos a Él. Como en estos tiempos de internet, de redes sociales, dice uno, yo tengo un amigo que nunca lo he visto, pero somos muy unidos y cercanos, y uno pregunta, ¿y por qué? Porque hablamos seguido, hacemos videollamadas, compartimos cosas en común. Entonces, aunque no se está en persona físicamente, se está interactuando seguido. Entonces, así es lo que debemos estar tratando de hacer con Dios, como está nuestro tiempo de oración, cómo está nuestro tiempo de ayuno, de hacer las cosas que a Él le agrada, lo que Él dejó con los mandamientos. Entonces, como en cualquier amistad, debemos trabajar para desarrollar la nuestra con Dios. Entonces, eso creo que es bien sencillo, y yo quería hacer hincapié en eso, como si uno no se esfuerza, si uno no cosecha esa amistad, si uno no habla, la comunicación o la amistad va de dos lados, en dos direcciones. De Él hacia nosotros siempre va a estar ahí, la línea abierta.
hasta cantamos esos himnos de Jeremías 33:3 o 3:33. Entonces, cuando estábamos cantando el 33:3 de Jeremías, uno dice, hay una línea abierta hacia Dios. Entonces, y dice uno, pero no la usamos. A veces tenemos ahí a Dios esperándonos y tenemos esa comunicación con Él a saldo gratis y no la utilizamos. Entonces, a veces eso es lo que nos falta, ¿no? Nos falta cosechar una amistad. Queremos de su ayuda, pero no sabemos o nos damos cuenta que una amistad se cosecha, se trabaja día a día. Entonces, la primera piedra de la amistad, dentro de muchas cosas que subrayé, es la sinceridad. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí seamos sinceros completamente. Y en el audio escuchamos algunos testimonios, algunos ejemplos de servidores de Dios, de profetas, de amigos de Dios, que eran muy directas. Y como uno se sorprende escuchar, decía, híjole, ¿verdad? Cómo le faltó el respeto a Dios este profeta o este hijo de Dios. Y a veces uno se da cuenta, como el caso de Job, por ejemplo, ¿verdad? Y al final a Dios le gustaba esa sinceridad, honestidad. Obviamente Dios con su sabiduría y con su tacto de palabra, en el caso de Jonás, de, no sé, Jacob, Moisés, Job, el caso que más me viene a la mente, ellos en su momento eran rebeldes, ¿no? Y usaban su vocabulario y como que, uy, ¿verdad? Qué sincero, qué honesto. No significa que lo honesto y lo sincero a veces es correcto, pero a Dios le agrada cuando somos sinceros, cuando decimos lo que pensamos. Podemos estar equivocados y Dios nos va a decir, hey, esa forma de expresarte o esa dirección o esa actitud no es correcta. Y nos vamos a dar cuenta. Ahora, el asunto es cuando siempre queremos maquillar todo, ¿verdad? Como queremos parecer perfectos ante Dios o ante los demás. Y Dios sabe que eso no es así. Entonces, Él aprecia mucho que estemos nosotros enfocados o siendo auténticos, ¿no? La autenticidad está muy perdida y poco valorada, pero ante Dios es muy, muy importante. Como a veces duele, como dicen, la verdad duele, o a veces incomoda, pero es lo que hay que decir. Entonces, si a nosotros nos incomoda algo que Dios está haciendo en nuestras vidas, digámoslo como, Señor, ¿por qué me envías tantos problemas? ¿Por qué estoy tan enfermo últimamente? ¿Por qué tengo tantos problemas financieros? Entonces hay que ser honestos con Dios. Dios le va a decir, tal vez, probablemente, bueno, te está faltando comunicarte más conmigo, te hace falta humildad, te hace falta fe. Como cuando nosotros transmitimos eso a Dios y Él se comunica con nosotros, nos vamos a dar cuenta que es cierto, estaba fallando en esto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Como el caso de Job, ¿verdad? Él no se quejó de algunas cosas, de la enfermedad, él se quejó de otras cosas. Y Dios al final le dijo, espérate, tranquilo, ya que te estás quejando, te voy a hacer algunas preguntas. Y ahí Dios empezó a decirle dónde estabas cuando yo creé el mundo y otras cosas. Entonces ya Job cayó en sí, se dio cuenta y dijo, ¿quién soy yo para juzgar a Dios? Y le pidió perdón y arreglaron ahí sus problemas, sus diferencias. Entonces, como cuando un amigo terrenal, ¿no? Uno le dice sus cosas con respeto, obviamente, y al final se da cuenta que está equivocado, o uno o la otra persona, pero cuando hay esa comunicación abierta, las cosas se arreglan, ¿no? A veces nuestra relación con Dios, porque digamos pasó algo terrible, murió algún familiar, algún pariente, o pasó algo muy como que no entendemos, ¿no? Y ahí nuestra relación con Dios se daña, porque uno a veces como ser humano dice, ¿y cómo es que Dios permite esto? Y a veces no vamos a ser capaces de comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, con nuestros seres queridos, pero siendo honestos y sinceros y directos con Él, nos va a ayudar por lo menos a abrir y que esa comunicación sea más fluida, y posiblemente, aunque nos tome años, podríamos entender cómo es que Él trabaja, cómo es que Él nos habla. Entonces, debo obedecer a Dios en fe,
siempre que confiemos en la sabiduría divina y hagamos todo lo que nos manda, aunque no lo entendamos, estaremos afianzando la amistad con Dios. Como decía anteriormente, aunque no comprendamos lo que Dios nos está haciendo y diciendo, tenemos que ser obedientes. Y eso es algo bien importante. Creo que en el viernes pasado o hace 2 viernes mencioné Juan 15:14, que tiene que ver con la obediencia, y lo voy a volver a repetir. Este versículo no estaba en el audio de hoy, pero creo que es pertinente. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 14. Entonces, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En su versión, esta creo que es la versión internacional, en la versión Reina Valera dice un poco diferente, pero el mensaje es el mismo. Las palabras son diferentes, pero el mensaje implícito o directo es el mismo. Somos amigos de Dios, de Jesús, si hacemos lo que Él manda. Y usted dirá, pero ¿qué mandó? No, se refiere a los mandamientos, ¿no? De amar a su prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, no matarás y todo eso, no robarás. Entonces, a Dios le gusta eso, ¿no? La obediencia, que es, vuelvo y siempre digo esto como ejemplo, que es lo que más a Dios le disgustaba, le enojaba del pueblo de Israel: la desobediencia. Dios los llevaba ahí bien cuidaditos en el desierto, pero luego ellos venían y hacían sus cosas. Dios se olvidaba por ellos de ellos por unos días. Se iba a hablar con Moisés por ahí, a darles buenas nuevas. Cuando Moisés volvía o cuando Dios volvía con ellos, como que estaban rebelados, ya tenían otros dioses, estaban quejando, ya querían cambiar a Moisés o a Aarón. Entonces Dios odiaba, si se puede usar esa palabra, aborrecía, le disgustaba la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces es como cuando en una amistad, ¿no? Uno va a decir, pero yo no tengo que obedecer a alguien. Ahora, en el nivel espiritual, en el nivel de relación con Dios, la obediencia tiene que ver como cuando es un hijo con un padre. ¿Cómo estamos viendo a Dios? Ahora, a veces humanamente podemos decir, pero Dios no sé, cuando la relación no está tan buena, decimos, yo no le debo obediencia a Dios, o yo no debo obedecer a Dios, por muchas razones, porque Él creo que es injusto. Entonces, ahora, ¿le decimos eso a Dios? A veces no, nos quedamos callados solo con ese resentimiento. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestros padres. A veces decimos, ellos tienen estos vicios, o ellos tienen estos problemas, o él se divorció, qué sé yo, ¿no? De mi mamá, y empezamos a hacer muchas cosas ahí, ¿verdad? De que mi padre no merece mi obediencia, ¿no? Eso es lo que decimos nosotros. Pero la obediencia, tal vez también está en los proverbios, no se hace o no se da porque la otra persona lo merezca, sino porque es un principio con promesa, ¿no? El de obedecer a los padres, por ejemplo, o de honrarlos, vamos a tener largos días o muchos días, dice. Entonces, y muchas bendiciones. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Dice, si quieres ser mi amigo, Jesús dice, obedece mis mandamientos. O sea, porque esta ya es una relación padre-hijo, ¿no? No entendemos muchas veces cómo Él actúa. A veces pensamos que actúa raro, pero la obediencia no tiene que ser restringida. Y ese es un principio que tal vez nos pueda tomar años entender el significado de la verdadera obediencia, pero a Él le agrada, definitivamente. Entonces, también en 1 Samuel, aquí en las notas, estaba anotando esto, que tampoco está en el audio, pero lo anoté. Dice, ¿acaso se complace Jehová tanto de los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer mejor que los sacrificios. Entonces el profeta Samuel preguntaba, ¿qué le agrada más a Dios? Los holocaustos, que en este caso eran los sacrificios de animales, en ese momento así es como ofrendaban, o
el profeta decía, a Dios le agrada más la obediencia. Y obviamente él se respondió a sí mismo y dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios. Y obviamente en el Nuevo Testamento Jesús, el apóstol Pablo hacen hincapié en eso, de que es más importante, ¿no? Como mi actitud ante el Señor, mi actitud ante la vida. A él no le gusta la soberbia o de que yo puedo todo y que yo hago lo que yo quiera. A eso no le gusta. Entonces, y hay muchas cosas que menciono en el audio que me encantan y que uno puede ampliar de cómo desarrollar una amistad con Dios. Pero para mí creo que se relaciona eso es lo principal, la obediencia y de construir una relación con Él, ¿no? Como ser intencional. Entonces, no hay absolutamente nada más importante que cultivar una amistad con Dios. Es una relación que durará para siempre. Recuerda que es tu decisión. Estarás tan cerca de Dios como tú lo quieras. Entonces, yo rescato eso, principalmente la obediencia, y de que cuando uno construye una amistad humana, sincera, vemos que dura muchos años. Pasa muchos conflictos y ahí está. Lo mismo es con Dios. No solo va a durar aquí en la tierra hasta que vivamos, sino que va a durar por la eternidad. Entonces digo yo, vale la pena ser intencional, vale la pena construir una relación con Dios, vale la pena vale la pena obedecer sus mandamientos. Absolutamente que sí. Entonces, no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero si de verdad buscamos ser amigos de Dios, si de verdad anhelamos encontrar o desarrollar una amistad con Él, tenemos que dejar el orgullo y empezar a ver qué es lo que Él pide de nosotros, ¿no? Hay tantos versículos y tantos comentarios que no puedo cubrir, pero yo siento que si nuestra actitud comienza con humildad y de obediencia, creo que todo lo demás Dios lo va a ir refinando poco a poco. Así que el día 12, punto de reflexión: estoy tan cerca de Dios como quiero estar. Estoy tan cerca de Dios como quiero estar. Y el versículo para recordar: acérquense a Dios y Él se acercará en ustedes. Eso está en Santiago 4:8. Y la pregunta para considerar o para reflexionar para la siguiente semana, vamos a repasar: ¿qué decisión tomaré hoy para acercarme a Dios? ¿Qué decisión tomaré hoy para acercarme a Dios? Entonces, esa es una pregunta muy buena. ¿Qué voy a hacer? Si es que hay que cambiar algo, si hay que deshacernos de algo, de algún mal hábito, que hay muchas distracciones en estos tiempos, ¿no? Con los teléfonos, con internet, hay tantas distracciones y eso, ¿verdad? Puede ser algo, no sé, estoy dando una idea, ¿qué es lo que debe hacer, cambiar o dejar de hacer para acercarse a Dios? Porque usted sabe que es importante acercarse a Él. Así que solamente que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo permite, en un nuevo tema con el capítulo del día 13, el audio 13 de este libro, que es buenísimo para reflexionar, de una vida con propósito. Así que nuestra estancia, nuestro paso por esta vida es corto, así que no lo desperdiciemos. Y si este libro le ayuda, y si lo quiere escuchar todo completo o leerlo completo, avísenme y yo se lo comparto, ya sea en PDF o el audio completo, que dura alrededor de 11 horas en 40 días. Así que, pero yo siento que es mejor saborearlo poco a poco. Gracias a CTV Internacional por transmitir estos programas o estas reflexiones de primicias de bendición, y éxitos a todos ustedes. Primero Dios, a partir en junio o en julio vamos a hacer algunos programas en vivo en la cabina de CTV Internacional, así que ya les adelantamos esa primicia. Y primero Dios, vamos a tener algunos invitados presenciales también, así que es un privilegio, un honor. Que les bendiga, disfruten a su familia, disfruten su amistad con Dios. Hasta la próxima.